Histórico día en la Corte Suprema. Los magistrados conservadores del máximo tribunal del país parecen dispuestos a otorgar algunas protecciones penales al expresidente Donald Trump. La decisión final continúa en el aire. Tercer día de testimonios de testigos en el caso penal contra el expresidente Trump en Nueva York. Bajo juramento, el exdirector del National Enquirer dijo creer que la historia de Trump con la actriz porno fue real. Víctimas del famoso productor Harvey Weinstein se muestran decepcionadas ante la decisión de un tribunal superior de anular la histórica condena en contra de Weinstein en Nueva York. Más de 20 universidades de costa a costa en el país se unieron a las protestas pro-Palestina, que ya han dejado cientos de arrestos y la cancelación de una masiva ceremonia de graduación. Tragedia en un albergue para migrantes de la Ciudad de México. Una madre hondureña llora la muerte de su bebito mientras buscaba un mejor futuro para su familia. El estado de Guerrero, México, en llamas. Enormes incendios forestales provocan la alarma entre la población, que aún continúa recuperándose del paso del devastador huracán Otis. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En Nueva York, el expresidente Donald Trump estuvo presente en la corte para escuchar el testimonio del exdirector nacional del National Enquirer y amigo cercano de Trump sobre si la revista suprimía historias que podrían haber afectado la imagen del exmandatario. Ángela González, desde la Gran Manzana, nos tiene toda la información. Se cumplen 7 días de juicio penal a Donald Trump y el testimonio de su ex amigo, el exdirector del National Enquirer, David Pecker, dejó entrever cómo suprimían historias en el tabloide para evitar hacerle daño a Trump, en especial de múltiples acusaciones de mala conducta sexual. Pecker, quien tiene inmunidad a cambio de su testimonio, reveló que pagó para comprar y no publicar la historia de la modelo Karen McDougal sobre una aventura amorosa con Trump en 2006 y 2007, y otra historia sobre un hijo por fuera del matrimonio que tenía el expresidente, según un exportero de la Torre Trump, que también fue acallada y pagaron $30,000. El acuerdo con Stormy Daniels fue distinto, porque aunque Pecker dijo que alertó a Trump de la historia, el Enquirer no la compró, pero el exabogado Michael Cohen se encargó de pagar por el silencio a la actriz de películas para adultos. A su salida del tribunal, Trump así se pronunció. Breathtaking in this room. You saw what went on. It was breathtaking and amazing testimony. This is a trial that should have never happened. This is a case that should have never been filed, and it was really an incredible day. Open your eyes, and we can't let this continue to happen to our country. Se espera que Karen McDougal también suba al estrado y hasta el momento el juez Juan Merchan no se ha pronunciado sobre la solicitud de la Fiscalía de penalizar a Trump por quebrantar en al menos 10 ocasiones la orden de silencio. El expresidente no se fue sin antes criticar de nueva cuenta al presidente Joe Biden. The economy has just been reported to be doing very badly. The stock market's way down and some horrible numbers came out, including very high numbers on inflation and in particular gasoline. At $7.50 in California. El jurado fue enviado a casa, lo que permitió que el día concluyera con argumentos sobre lo que es admisible por parte de la defensa en el proceso del interrogatorio cruzado. Se espera que la próxima semana Michael Cohen, el testigo clave de la Fiscalía, sea llamado al estrado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, en Washington, D.C., los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evaluaron los reclamos del expresidente Donald Trump sobre si cuenta o no cuenta con inmunidad penal que podría liberarlo de enfrentar los cargos por el asalto al Capitolio en el 2021. Alfredo Miranda, desde la capital del país, nos tiene más información. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales sobre el caso de inmunidad presidencial, cuya validación pide el expresidente Donald Trump. Los magistrados no parecen estar convencidos de que esta figura tenga que aplicarse de manera general. La magistrada Ketanji Brown Jackson argumentó que históricamente los presidentes entendieron el riesgo de ser juzgados por sus acciones y que otorgar inmunidad total abriría una caja de Pandora. But once we say no criminal liability, Mr. President, you can do whatever you want, I'm worried
that we would have a worse problem than the problem of the president feeling constrained to follow the law while he's in office. El argumento del expresidente Trump alega que sus actuados fueron en el marco de las atribuciones oficiales como presidente. Los magistrados conservadores parecían tener dificultad para determinar lo oficial de lo privado. Giving somebody money isn't bribery unless you get something in exchange. And if what you get in exchange is to become the ambassador to a particular country, that is official, the appointment. It's within the president's prerogatives. The unofficial part is I'm going to get $1 million for it. So if you say you have to expunge the official part, how does that go forward? Los manifestantes en las afueras de la Corte nos dijeron estar preocupados con el actuar de la Corte Suprema. Estoy muy preocupado por nuestra democracia y que este caso se retrase aún más y luego impida que el público pueda presenciar el juicio por golpe del 6 de enero. Existe desconfianza por parte de la ciudadanía sobre la imparcialidad de la Corte Suprema de mayoría conservadora, siendo 3 de ellos designados por Trump. El hecho de que haya 6 magistrados, que son lo que nosotros decimos los de MAGA, ya ha tenido un impacto muy negativo en este caso. No debían de haber escuchado este caso. En este caso de suma trascendencia no deja de resultar incómoda la participación del magistrado Clarence Thomas, acusado de recibir sobornos y regalos y cuya esposa es activista que participara con Trump en la campaña para anular los resultados de las elecciones de 2020. La Corte Suprema tiene en sus manos uno de los casos más importantes de la historia de Estados Unidos. Su dictamen tendrá un impacto directo en los 4 casos criminales de los que se le acusa al expresidente Donald Trump. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. A poco más de 6 meses de las elecciones presidenciales hay un empate técnico entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump. Esto es lo que nos muestra un promedio de las distintas encuestas que se han llevado a cabo a nivel nacional. El promedio lo calculó la organización de nombre Real Clear Politics y muestra un 44.5% para el presidente Joe Biden y un 44.8% para el exmandatario Donald Trump. En el mes de febrero, Donald Trump lideraba algunas encuestas hasta con el 4%, pero la distancia se ha venido reduciendo. Y en otro tema, algunas de las víctimas de acoso sexual por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein reaccionaron este jueves luego de que el Tribunal Superior de Nueva York anulara la condena por violación impuesta a Weinstein en el año 2020 y ordenara un nuevo juicio. Insisting that I watch him take a shower and other acts of sexual harassment and aggression. I was lucky I got out of that hotel room. We are devastated for the survivors who are connected to this case and the survivors who had found some solace and catharsis in the original verdict around Harvey Weinstein. Las víctimas aseguraron que la lucha para proteger a las mujeres de acosos y abusos del movimiento Me Too va a continuar a pesar de la decisión de la Corte. Mientras tanto, se eleva la tensión en las universidades del país a medida que las manifestaciones pro-palestinas se tornan más violentas. Como consecuencia del caos ya se registran cientos de arrestos y una universidad incluso ha cancelado un masivo evento de graduación. María Teresa Sarabia con más información. Campamentos de protestas pro-Palestina se están extendiendo cada vez a más universidades en los Estados Unidos. Hasta hoy se registran manifestaciones en al menos 20 campus, entre ellos la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, en donde fueron arrestadas 93 personas y las autoridades estudiantiles anunciaron la cancelación de la ceremonia de graduación, donde esperaban a más de 60,000 asistentes. Los manifestantes exigen un alto al fuego en Gaza y que las universidades se deshagan de las empresas que benefician la guerra en el Medio Oriente. Ayer miércoles, el caos reinó en la Universidad de Texas en Austin cuando la policía estatal llegó con caballos y equipo antidisturbios a dispersar la multitud de estudiantes que protestaban por una Palestina libre. 57 de ellos fueron arrestados. It is insane that this educational institution that preaches all these high, lofty ideals about education and understanding and making the world a better place is making money off of death and destruction and genocide. También en Emerson College en Boston, la policía detuvo a 108 personas. En el otro lado del mundo, los refugiados palestinos agradecieron el apoyo de los estudiantes, quienes califican la ofensiva de Israel como genocidio.
mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu condenó las protestas comparándolas con aquellas en Alemania en los años 30, cuando el partido nazi ganaba fuerza. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación tiene bajo investigación a varias universidades bajo la ley que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional. Esto tras supuestas actividades islamófobas y antisemitas que están a la alza en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En otros temas, el Departamento de Comercio informó que la economía del país creció a su ritmo más lento en casi 2 años durante el primer trimestre del 2024. Todo esto ocurre en medio de la moderación del gasto de los consumidores y un déficit comercial más amplio, pero un crecimiento de la inflación reforzó las expectativas de que la Reserva Federal no recortaría las tasas de interés que continúan afectando el gasto y también las deudas de los estadounidenses. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Una madre migrante sufre la pérdida de su bebé recién nacido en México. Su travesía rumbo a un mejor futuro se ha convertido en una muy dolorosa pesadilla. Alerta en Guerrero, México. Incendios forestales se propagan rápidamente, poniendo en riesgo a miles de sus habitantes. Regresamos con esto y mucho más en cuestión de minutos. En Nueva York, un grupo de migrantes desataron una batalla campal frente a un hotel convertido en albergue. Y todo esto a plena luz del día. Por lo menos una docena de hombres se enfrentaron violentamente con bates, con tubos y hasta con conos de tráfico sobre la 8ª Avenida. Uno de los participantes resultó seriamente herido y se desconoce si la policía de Nueva York ha realizado hasta este momento algún arresto. Mientras tanto, en la Ciudad de México se vivió una nueva tragedia en un improvisado campamento de migrantes. Una mujer originaria de Honduras perdió a su bebé de 7 meses de nacido. Arturo Vegas, de la capital mexicana, nos habla del dolor y la impotencia de una madre que solo buscaba un mejor futuro para su familia. Daniela Evans muestra incertidumbre y tristeza. La mujer originaria de Honduras recibió la noticia de que su hijo de 7 meses de nacido perdió la vida por problemas respiratorios. Una fuerte fiebre que presentó el bebé obligó a Daniela a hospitalizarlo desde el pasado viernes 19 de abril. Pese al trabajo de los doctores, el niño no logró sobrevivir. Daniela es una de las cientos de personas en tránsito que viven en la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México. Bajo la penumbra que cubre este refugio improvisado, uno de sus familiares explicó a Noticias Estrella TV que el bebé padecía de problemas en el corazón y pulmón desde su nacimiento. Lo intubaron y ya solo duró 2 días, 48 horas y ya. La noche se hizo eterna. Daniel y sus compañeros migrantes caminaron poco más de 1 kilómetro para llegar a la funeraria y velar a su bebé. Un funcionario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia explicó que cuentan con un programa para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad y pagar los gastos funerarios. Nosotros también podemos dar este servicio porque no importa si la persona es migrante. La mujer de 28 años de edad salió de Honduras junto a sus 2 hijos y otros familiares el 17 de noviembre de 2023. Primero estuvieron en Tapachula y a partir de enero ocuparon una carpa de este albergue habilitado por los mismos migrantes ante la falta de un espacio seguro para vivir. Daniela busca enviar las cenizas de su bebé a Honduras. Su necesidad económica la obliga a seguir adelante en esta travesía por llegar a Estados Unidos cargando con este dolor. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Continuamos en México, en Chihuahua, donde el Instituto Nacional de Migración encontró ocultos en el interior de una caja de un tráiler a más de 100 migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos. En total, fueron 131 personas originarias de Guatemala, Ecuador y El Salvador que se encontraban hacinadas, padeciendo un calor intenso. También se informó que en el grupo viajaban 9 núcleos familiares y 14 menores no acompañados. Mientras tanto, las autoridades colombianas lograron la captura de un peligroso narcotraficante de la organización criminal conocida como el Clan del Golfo, conocido como Karol G, que utilizaba el nombre de la famosa cantante para despistar a las autoridades. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene el informe siguiente. Quiero todo el mundo, familia, que se vea. Captura
boda de Karol G por concierto. Que se sienta la malla. Pero no de reggaetón o música urbana como estamos acostumbrados a relacionar este nombre mundialmente conocido por la cantante colombiana Carolina Giraldo, sino por concierto, pero para delinquir. Uno de los tantos delitos que se le adjudican en el largo historial criminal de Everson Pérez Gómez, alias Karol G, un peligroso jefe del Clan del Golfo. Logramos la captura en el municipio de Barranco de Loba de un actor criminal conocido con el alias de Karol G. Este presunto delincuente le registran 18 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar. Este hombre estaba rodeado de un arsenal y malas intenciones porque tenía amedrentada a la comunidad del sur de Bolívar, como el jefe del frente Edín José Sierra de esta organización paramilitar. Importante mencionar que en el procedimiento policial se le halló en su poder una pistola Pietro Beretta de calibre 9 milímetros, 2 proveedores, 13 cartuchos de calibre 9 milímetros, 2 radios portátiles de comunicación y 3 cargadores para radio y un celular marca Redmi. Según las autoridades, fue nombrado con el alias de Karol G por su misma organización delincuencial, no solo para despistar a las autoridades de su verdadera identidad, sino porque era un amante fiel de las canciones de la cantante colombiana. Esta versión masculina de Karol G se sabe que llevaba 7 años en el Clan del Golfo, que fue entregado a la fiscalía para su judicialización y que tendrá que cantar, pero todos los delitos que ha cometido hasta el momento, mientras que la verdadera bichota, seguramente sin conocer a esta copia, seguirá cosechando éxitos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Este jueves, tratando de contener las lágrimas, el famoso chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, le dio el último adiós a sus compañeros de trabajo asesinados en Gaza durante un ataque por parte del ejército israelí. To the families of Saif, John, Jacob, Somi, Jim, James, and Damien. You lost someone in your life who cannot be replaced, who was a light in your life as they were a light in ours. But I promise you, we will not forget what they did for the hungry and for the world. En la ceremonia interreligiosa celebrada en la Catedral Nacional de Washington, D.C., también se recordaron las miles de víctimas, tanto israelíes como palestinas, que siguen sufriendo por un conflicto que aparentemente no tiene cuándo terminar. Y en Haití buscan restablecer la estabilidad política en la isla luego de la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Este jueves tomó control una junta de transición encabezada por el ministro de Economía Michel Patrick Boisvert, que cumplirá la función del primer ministro interino. Entre las autoridades del nuevo gobierno está la de lidiar con el problema de la violencia ocasionada por las pandillas y restablecer la tranquilidad a todos sus habitantes. Sigan con nosotros, regresamos con más información en cuestión de minutos. Alerta en Guerrero, en México, incendios forestales se propagan rápidamente poniendo en riesgo a miles de sus habitantes. Imágenes, detalles de esto y mucho más al regresar. Nuevamente el estado de Guerrero en la República Mexicana se encuentra bajo alerta. Varios municipios son afectados por peligrosos incendios forestales que amenazan la seguridad de todos sus habitantes. Desde la capital del país, Víctor Blázquez nos tiene más información. Este día 25 de abril estamos justamente en la zona del incendio, aquí en la zona de Acapulco. Así, es una alerta anunciada. Los municipios de Acapulco y Chilpancingo en el estado de Guerrero se enfrentan a una nueva amenaza. Esta vez, son los incendios forestales que se propagan rápidamente por los cerros. Están aquí nuestros compañeros en la parte baja, evitando que vaya a brincar el fuego hacia zonas pobladas, y están listos con carros motobomba para tratar de intervenir, y pipas también. Brigadistas de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, trabajan a marchas forzadas para detener el avance de las llamas y evitar poner en riesgo a los habitantes. Y es que la lumbre se está acercando a sus casas. Son alrededor de 200 elementos con brigadas oficiales, brigadas rurales, de protección, son brigadas de subsidios que están capacitadas y equipadas para poder atender ese tipo de siniestros, incendios forestales. Las autoridades están en emergencia, por lo que este jueves 25 de abril decidieron, por seguridad, suspender las clases y, en medida de lo posible, pedir a la gente no salir a la calle para evitar inhalar el humo que está contaminando la región. Es una gran cantidad de contaminantes los que están suspendidos ahorita en la atmósfera.
hacemos la recomendación de que no se haga actividad al aire libre, ejercicio por ejemplo, y sobre todo si están en casa que mantengan las ventanas cerradas para limitar el paso de humo. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, en el estado hay 39 incendios, de los cuales solo 4 han sido controlados al 50%. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Paleontólogos en Argentina descubrieron una nueva especie de dinosaurio que vivió en el territorio de la actual Patagonia hace 90 millones de años. La especie era un herbívoro corredor rápido de casi 10 pies de largo y 2 de alto. Sus restos fueron localizados en la provincia de Río Negro, una zona extremadamente rica en fósiles. Y una innovadora exposición en Tokio, en Japón, ofrece a los visitantes la experiencia de cómo sería vivir en el año 2050, con impresionantes robots, parlantes, drones que ofrecen servicio a domicilio y taxis voladores. Los organizadores detrás de esta exhibición quieren hacer volar la imaginación de los asistentes con la finalidad de pensar en un futuro próspero y sustentable para Japón. Así llegamos al final de cierre de edición. A continuación, mire 24 horas con Alexandra Stergios. Les recomiendo que por favor se queden a verla. Tiene un noticiero muy ágil y muy bueno. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.